Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos aquí en Quinótico, en el Teatro Calderón, donde estamos hablando con talento nacional e internacional que presenta sus nuevos proyectos en la Seminci, como es el caso de Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra, que tiene su estreno mundial aquí en Valladolid. Y estamos con sus directores, con sus actores y con su guionista, Olivia del Can, Nacho Sánchez. Bienvenidos a Quinótico. Muchas Hola, gracias. bien, gracias. Estábamos hablando de que va a ser la primera proyección en un cine. Estreno mundial, ¿cómo sentís antes del estreno de esta noche? Pues así como muy ilusionadas, además como que llevamos mucho tiempo como con el corto montando todo y por fin, ¿no? Tenemos muchas ganas. Sí, sí, además como que aquí habíamos estado el año pasado, que lo hablábamos antes, con varios cortos, que seguimos haciendo cortos pues como intérpretes, teníamos también que dirigíamos ambos, y entonces venir a estrenarlo en Seminci es Sí, como es como que, estar en casa, ¿no? sí, Ya. como que parece que sigue una línea un poco lógica. Lo bueno de estar en un festival es que es el lugar donde se empieza un poco a ver cómo se responde a los trabajos y también cómo se crean las narrativas alrededor de una obra. Para que la gente, que ahora mismo es todo el mundo que no ha visto este corto, que tiene tantas sorpresas, ¿cuál sería como el teaser, el aperitivo? ¿Qué le podemos contar a la gente? Pues yo creo que sería como el proceso de crear algo con otra persona, que no eres tú mismo, ¿no? Como ya sea el proceso de crear algo compartido con una pareja, una película, un proceso creativo, como que creo que el corto se mueve justo en la línea de los deseos individuales de una persona que tiene el deseo de crear algo, pero que siempre lo va a tener que hacer con otra, y en esa fricción es donde ocurre el corto, ¿no? Como en los deseos de las dos Sí, no, personas. como en un momento en el que todo el mundo está súper hiper conectado y de hecho reivindicamos eso como la colaboración y la paciencia y el hacer algo con otro, crear algo con otro o intentarlo para volver a esos gestos, ¿no? Que se están perdiendo de colaborar y tener paciencia, ¿no? Creo que hay una tendencia ahora en el cine español, bueno, se hacen muchos cortos, pero una parte de ellos son como ejercicios de cara a una futura película. Estamos viendo todos los años 2, 3, 4 películas inspiradas en un corto, o que el corto era como una carta de presentación para contar esa historia. Creo que no es el caso de vuestro trabajo, que existe No. en sí mismo y que también está un poco la gracia, la experimentación, el no saber qué va a pasar a continuación. Sí, yo creo que es un corto muy lúdico y queríamos partir desde ahí, desde disfrutar mucho del proceso, de ver, de traducir un momento vital de cada una en ese proceso, ¿no? Y también como que siento que este corto es un viaje emocional, más que un viaje narrativo de unos personajes, sino como que acompaña al personaje de Olivia en su viaje emocional y por eso las localizaciones cambian, porque es como casi una metáfora de cómo ella se está sintiendo en cada momento, ¿no? Y empieza en un decatlón, que es algo más artificial y ortopédico, y acaba en la naturaleza, ¿no? Y también eso muestra mucho el estado en el que acaba ese personaje, ¿no? Y yo creo que con esto que decías de cortos anticipando largos, creo que también nos ha dado libertad el hecho de que simplemente queríamos hacerlo, como teníamos esta historia, queríamos trabajarla de esa forma, y el no pensar que teníamos que llegar a un punto a un resultado concreto para que luego el largo funcionase o que fuese una buena carta de presentación, creo que eso también nos ha dado mucha libertad a la hora de idearlo, de cambiarlo en todo el proceso, de dejarnos lo que hablábamos antes, que el corto va sobre procesos realmente. Entonces como que el proceso de tanto de crearlo como de luego montarlo, rodarlo y montarlo fue muy libre, precisamente por no tener ese objetivo de llegar a un resultado hiper concreto o algo que se pareciese al largo que va a venir. Acabáis de estrenar juntos El Centro, hicisteis Doctor Portuondo, un montón de cortos. Esta semana se ha anunciado que en las ordis de los Goya está el trabajo de María Herrera, El cuento de una noche de verano. ¿En qué momento de todas estas colaboraciones decís, ¿y por qué no dirigimos nosotros nuestro propio corto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué momento decís o surge o por qué decís, vamos a hacer nuestro propio corto? A ver, como que este corto parte mucho
de nosotras y de algo de un momento vital muy concreto de hace mucho tiempo. Entonces era como que no tendría tanto sentido que hubiera una jerarquía, necesitábamos estar como tener las mismas normas del juego, ¿no? Que no hubiera alguien con más autoridad que la otra. Y yo creo que por eso fue como si vamos a jugar como las dos al mismo tiempo, ¿no? Y que podamos disfrutar desde ahí, sorprendernos desde ese lugar. Entonces fue como lo más lógico, ¿no? Sí, y yo creo que pues eso, de haber ido compartiendo procesos de otros, como el centro, pues un proceso de otro, Doctor Portuondo es otro proceso de otra persona, habíamos colaborado también en teatro, pues creo que había algo un poco natural que nos apetecía empezar de cero a nosotros creándolo, ¿no? Y como dice Olivia, tenía sentido que lo dirigiésemos, que lo creásemos y que Y que lo contásemos actuásemos nosotras y la que historia, estuviésemos como en todas las parcelitas, pues juntos haciéndolo. Hay algo que pasa cuando estás viendo instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra, que es que no sabes exactamente qué es real, qué es no, cómo funcionan las diferentes capas, pero es que hoy mismo estaba leyendo la publicación de Instagram en la que hablabas del corto este verano, que decías que se iba a Seminci, y hacía referencia a hace 6 años Nacho y yo fuimos a un Decathlon y es como, no sé si lo está diciendo en serio o si forma parte de la presentación del corto, y tenía curiosidad y al mismo tiempo no quiero que me la respondas porque no hace falta. Pero me resultaba muy interesante, como creo que funciona un poco dentro del propio tono del Total. cortometraje. Lo hablábamos en el desayuno, que también elegimos esa planificación, ¿no? Como que son todo el rato planos muy sostenidos de una cámara fija que solo hace paneos y que también te hace dudar, ¿no? De si que lo que está grabando la cámara está ocurriendo de verdad o si lo hemos escrito, ¿no? Como que siempre está esa duda. Y, y yo creo que ese juego nos interesaba mucho porque partía de nosotras y es como, bueno, podemos jugar a que esto es parte de algo real o no, o nos lo estamos inventando por el camino y por eso siento que es un corto muy libre y lúdico, ¿no? Porque estamos ahí como investigando ese juego constantemente. Sí, y que no, y que es verdad que parte de algo personal, pero nos divertía mucho más, o sea, no hacer como una autoficción, no sé, sino como partir de algo y estallarlo, ¿sabes? Como, y a ver a dónde se va con esto y permitirnos como el lujo de irnos y de no estar pegados a no, es que esto es lo que ha pasado, o esto es lo que pasó, o es que para nada. Cuando al mismo tiempo se habla de Olivia, se habla de Sí, sí, Nacho, en sí, el corto hay un ejercicio de metaficción, por eso es como que te obliga un poco a estar reconfigurando lo que ves en todo momento. ¿De qué forma creéis que os ha afectado, porque sois actores, haber trabajado con otras y otros cineastas antes? ¿Qué cogéis, qué no cogéis? Es como, esto lo quiero y esto no lo quiero. Sí, yo creo claro, eso es un privilegio, ¿no? Como intérprete estás, o sea, como director vas como con tu poética, con tu forma de hacer, como con cómo te gusta hacer las cosas, intentas replicar lo que te funciona y desechar lo que no, pero siempre vas como en un proceso de evolución constante y que parte de un mismo lugar y tal. Y como intérprete es que estás en un proceso, 3 meses después estás en otro que no tiene nada que ver, con gente que no tiene nada que ver. Entonces creo que eso nosotros sí que hemos podido ir viendo lo que nos gusta y lo que odiamos también de los procesos. Y hemos intentado que en la forma de crear este corto, la forma de relacionarnos con el equipo, cómo queríamos que estuviese, cómo queríamos que fuese el propio proceso de rodaje con ese equipo que llega, poner el foco ahí, o sea, tener nosotros la historia muy clara, pero a la vez que en el proceso de rodar estuviese ocurriendo algo con el equipo, que eso nos parecía importante en este corto que habla de los procesos, ¿no? Como... Sí, como trabajar también desde cómo te vinculas con el equipo, ¿no? Como que siempre estamos hablando de que trabajamos desde la amistad y que si no trabajamos con nuestras amigas, hacemos amigas nuevas durante el rodaje porque también hacer partícipe al equipo y decirle esta también es tu historia
y seguramente te la imagines de una forma muy distinta a la mía, pero vamos a ponernos de acuerdo y vamos a intentar como, como ver qué uniones hay entre esas dos perspectivas. Y también como decir que Nacho y yo siempre decíamos, vamos a llevar nuestros procesos, nuestra experiencia en el teatro, en los procesos creativos del teatro al cine, ¿no? Y hemos, o sea, está súper ensayado el corto también porque teníamos mucha responsabilidad en el rodaje y eso bebe mucho del teatro, ¿sabes? En el teatro se ensaya mucho y también ensayábamos como con el equipo de cámara, con Guille, que estaba ahí como de un montón de funciones, Guille Benet. O sea, estábamos como sí, como todo lo que pudiésemos traer del teatro al cine, yo creo que también eso se nota como en la frescura y en la participación que tenía el equipo al final también. Y es que son trabajos distintos, porque como intérpretes muchas veces hacéis preguntas para representar una visión ajena, pero como cineastas tenéis que responder preguntas y extender vuestra visión al equipo para que entienda qué estáis haciendo entre todas. Sí, 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 totalmente, sí. O hacer, por lo menos, no responderlas, pero sí que lanzarlas, ¿no? Y que el equipo se sienta involucrado en esas preguntas. Y eso es verdad que creo que fue algo que desde el principio tuvimos claro, cómo quería, y que durante el rodaje lo íbamos, después de cada día, veíamos qué podíamos cambiar del proceso del propio rodaje, no tanto de la historia, sino como de cómo estar vinculándonos con los otros, entre nosotros, que también dirigir entre dos personas, actuar entre dos personas es un proceso muy, muy complicado. Y creo que eso, que estábamos siempre muy Sí, muy pendientes de esas preguntas. resolviendo lo que pasaba todos los días, que es que también era muy nuevo, era lo primero que dirigíamos. Entonces todos los días había una conversación de, vale, cuando pasa esto hay que hacer esto, no sé qué, pero siempre había nuevos fuegos cada día. Ha debido salir bien porque tú ya estás preparando una película que ganó este año el Talent Lab en el Atlántida, La hija bastarda. ¿En los 3 meses que han pasado desde que nos vimos ha avanzado algo el proyecto o has estado ocupada con otros endeavores? Sí, estoy bastante metida en el proyecto. He estado también mucho tiempo en Menorca porque me sirve mucho empaparme de todo lo que ocurre ahí, porque la película se va a rodar ahí. Y sí, estoy acabando ahora la tercera versión de guión. Muy contenta, la verdad. Me lo estoy pasando muy bien. ¿Tienes fecha de rodaje más o menos así Bueno, estimada? no tenemos fecha, pero ya estamos pidiendo ayudas autonómicas y idealmente sería increíble rodar en el 27. Ojalá. Los tiempos del cine son dilatados, ¿eh? Nacho, hemos terminado con vosotras el festival, pero lo empezamos contigo también porque el segundo día hablábamos con Fernando Franco, con Diego Garisa, con Julia Martínez de Subsuelo, que es tu última película. Fernando Franco, cuando te llama y te dice quiero que hagas esto y lees Subsuelo, que ojo también, con la propuesta, ¿qué piensas y por qué quieres hacerlo? Porque me gusta mucho cómo trabaja Fer, porque también, bueno, porque me impactó. Fue como una lectura de estas que la primera lectura ya te revuelve mucho y hablamos sobre el guión de una forma súper tranquila, como que pudimos debatir y yo también le planteé como lo que pensaba, lo que me había pasado leyéndolo, mis dudas, todo. Y claro, él es tan favorable a generar debate, a generar cambios y tal, que me encantó, que fue como, "Buah, esto seguro que va a ser una experiencia increíble". Y el rodaje fue una experiencia súper bonita, pese a que la peli era terrorífica y muy ansiosa y muy desasosegante. Pero conseguimos, creo que hacer no sé cómo. Fernando te implica mucho rodando, te implica muchísimo. Y eso me encanta, me parece súper bonito. Nacho Sánchez, Olivia del Can, disfrutad de vuestra premier hoy en Valladolid. Muchas y de todo lo que gracias. pase Gracias, Dani. próximamente. Seguimos con más entrevistas en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C. Hasta pronto.